Buen día para todos, mi nombre es Sergio Sánchez. Yo hoy quiero exponer y compartirles un fragmento de mi sermón que lo he titulado 5 verdades acerca de la vida eterna. Voy a leer en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan capítulo 5 versículos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirme, Señor, hablar y exponer tu palabra. Te pido, Señor, que seas por tu Santo Espíritu, Señor, hablando por medio de mí, usándome, Señor, como un instrumento tuyo, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada persona y sea puesta por obra, Dios, para que seamos mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Te lo pido, Señor, y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, Dios siempre ha querido tener una relación, una comunión cercana con el ser humano, con su creación. Pero debido a la caída del hombre en el huerto del Edén, por la desobediencia a la palabra de Dios, entró el pecado a la humanidad y la relación con Dios se rompió, trayendo muerte espiritual y condenación eterna para el alma de cada ser humano. Desde entonces Dios diseña un plan de salvación, y esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Este plan de salvación traería la salvación de nuestra alma y el restablecimiento de la comunión entre Dios y la humanidad. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cargando el pecado de toda la humanidad y pagando la condenación que el ser humano debía haber pagado, todo esto debido a la naturaleza pecaminosa que le impedía acercarse a Dios. Ahora todo ser humano, toda persona puede acercarse a Dios confesando su pecado, arrepintiéndose, teniendo y experimentando un nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo en su corazón y declarando que Él es su Señor y su Salvador. Cuando una persona hace esto, entonces su alma ya no tiene muerte eterna, sino una vida eterna, y esto es por medio de Cristo Jesús. El problema es que el cristiano a veces no tiene certeza, no tiene seguridad de su salvación, no tiene seguridad de su vida eterna. Y lo que yo quiero exponer a la luz de la palabra de Dios es que la vida eterna no es solamente o no es un concepto de un tiempo futuro eterno que vivamos en la presencia de Dios, sino que también podemos vivir una vida agradable, santa, apartada para Dios, apartándonos del pecado, orando en todo momento, buscando la voluntad de Dios, y esto para que nosotros no caigamos en el sistema, en el mundo que está gobernado por Satanás. Así que voy a empezar con mi primer punto en Números Romanos, y es la seguridad de la vida eterna. Primero, la vida eterna no se refiere solo a un periodo eterno de tiempo, sino a una calidad de vida con Jesucristo. Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como dice el versículo, esta es la vida eterna.
conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna es la relación personal que nosotros tengamos con Dios. Es esa comunión íntima que tenemos con Jesucristo. Conocerle es crecer en ese mismo conocimiento para tener una vida santa y agradable para Dios. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿anhelamos conocer a Jesucristo? ¿Anhelamos conocer a Dios? Él da vida a todos los que le reciben y responde a su llamado. Otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si nosotros conocemos a Dios, si en verdad nosotros conocemos a Jesucristo. Porque no es la cantidad de conocimiento que uno tenga de Dios, no es la cantidad de conocimiento que nosotros tengamos acerca de Jesucristo, sino la clase de conocimiento, a quién es que uno conoce, a quién es que uno está conociendo. Cuando nosotros conocemos o progresamos en el conocimiento de Cristo, es ahí donde nosotros empezamos a tener la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Por eso es que es importante el estudio y la profundización de la palabra de Dios. Y es que muchos cristianos no quieren y no desean profundizar, estudiar y conocer la palabra de Dios. Y asimismo, por eso no tienen una seguridad de salvación, no tienen una seguridad de vida eterna, porque no han establecido una relación con Dios. La vida eterna es la vida de Dios en el creyente, que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección. Segundo punto, por medio de Jesucristo, el cristiano tiene una seguridad de vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como lo vimos en el primer punto, el mismo apóstol Juan nos dice, la vida eterna es conocer a Dios, al verdadero Dios. Ahora, ¿cómo tenemos la vida eterna? Y es teniendo a Cristo, teniendo al Hijo. La vida eterna consiste en tener a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces aquí tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Usted y yo tenemos a Cristo? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón? Para tener la seguridad de vida eterna, es el verdadero cristiano, usted y yo debemos tener a Cristo en nuestro corazón. La vida eterna no se obtiene por asistir o pertenecer a una congregación. La membresía a una iglesia no nos garantiza tener vida eterna. Lo que nos garantiza tener la seguridad de vida eterna es tener a Cristo, es confiar y creer con fe en Él, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo nos ha perdonado y nos ha dado la salvación, que Jesucristo ha hecho la obra de sacrificio, de entregarse en una cruz y de morir en una cruz, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Cristo es la vida eterna, y la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna solo se encuentra en Él, así que es imposible tenerla sin Él. Número 2, en números romanos, la confianza de la vida eterna. Primero, los cristianos deben saber con confianza absoluta que Dios responde la oración del creyente. Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Dice el versículo, acerquémonos confiadamente. El término confiadamente es tomado de la palabra griega paresia, que denota libertad de expresión. Entonces podríamos decir este versículo de esta manera, acerquémonos pues con libertad de expresión al trono de la gracia. Podemos hablar con total libertad con el Señor Jesús, quien es la vida eterna, con total libertad. Nos podemos acercar a Él con una actitud de reverencia, de adoración, y debemos acercarnos a Él con total sinceridad, abrir nuestro corazón a Él y exponerle nuestra vida, mostrarle a Él nuestras debilidades. Y es que muchas veces nosotros oramos sin reconocer nuestras debilidades, sin reconocer aún mismo nuestro propio pecado.
Si nosotros quisiéramos tener y buscar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, nosotros debemos acercarnos con Él abiertamente, sinceridad, abriendo nuestro corazón y expresarnos libremente, exponiendo nuestro pecado, nuestra debilidad. El Espíritu Santo invita a todos los creyentes para que se acerquen con confianza al trono de Dios para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Segundo punto, el cristiano debe orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseemos o insistamos que Él haga por nosotros. Leamos Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí el apóstol Juan está diciendo, o más bien Jesucristo es el que está hablando y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Esto no es una expresión que nosotros le añadimos al final de cada oración y oramos en el nombre de Jesucristo. Lo que significa orar en el nombre de Jesucristo es que nuestra oración o nuestra petición debe servir para los propósitos de Dios y no para motivos personales. Toda oración tiene que ir conforme al propósito de Dios. Nuestra oración o nuestra petición debe basarse en los méritos de Cristo, y es que es gracias a la obra de Cristo que nosotros nos podemos acercar a Dios y orar a Dios. No es por algo que nosotros hayamos hecho y por mérito propio, sino por los méritos de Jesucristo, el cual podemos orarle a Dios. Nuestra oración y petición debe buscar la gloria a Dios. Nuestras oraciones no pueden gloriarnos a nosotros mismos, sino que tienen que glorificar el nombre de Dios. Esa es la verdadera oración. Si usted y yo nos encontramos en una relación estrecha con Él, en una verdadera comunión, entonces nuestras oraciones expresarán el deseo de cumplir la voluntad de Dios en toda circunstancia y en todo lo que pidamos. Un verdadero creyente que conoce la palabra de Dios, sus mandamientos y sus ordenanzas, que esa es la verdadera voluntad de Dios, y la ponemos en práctica, todas aquellas cosas que agradan a Dios, nunca se debe insistir en que se cumplan nuestros propios deseos, sino que se cumplan por encima de cualquier circunstancia y de cualquier cosa, se cumplan los deseos de Dios. Jesucristo fue un ejemplo claro de sometimiento a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Número 3. La oración contestada depende de la obediencia a los mandamientos de Dios y la renuncia diaria del pecado. El cristiano que está en completa sumisión a Dios, apartándose del pecado y viviendo una vida conforme al corazón de Dios, Dios mismo bendice a sus hijos respondiendo sus oraciones. Primera de Juan capítulo 3, 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nuestra vida agrada a Dios, nosotros podemos esperar que Él escuche nuestras oraciones y responda a nuestras oraciones. La eficacia de nuestra oración depende de nuestra obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo se demuestra al amor que nosotros le expresamos a Él. Si nosotros amamos a Dios, por ende, obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. El amor es demostrado por la obediencia a Cristo, apartándonos del pecado y aborreciendo lo malo. Un cristiano que es indisciplinado, que día a día practica libremente el pecado, no puede decir que ama a Dios. Entonces un verdadero creyente se demuestra en esto, que ama a Jesucristo y obedece a Dios y ama a Dios. Este es un fragmento de mi sermón, espero de que sea de bendición y agrado para todos ustedes. Muchas gracias.